Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido, es producido por el cerebro humano. Pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Y parece que, cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas nos encontramos. Neil deGrasse Tyson, astrofísico estadounidense. El cerebro es uno de los órganos más impresionantes y complejos del cuerpo humano. Es el centro de control que nos permite pensar, sentir, movernos, soñar, recordar y mucho más. Aunque parece una masa arrugada dentro de nuestro cráneo, está dividido en muchas partes que cumplen funciones muy diferentes, pero que trabajan juntas todo el tiempo. En esta guía explicaremos cada una de las partes principales del cerebro, qué hace cada una y qué pasaría si se dañara. Todo esto explicado con un lenguaje sencillo para que cualquier persona pueda entenderlo. La historia evolutiva del cerebro humano es fascinante porque muestra cómo hemos pasado de tener cerebros simples a desarrollar el órgano más complejo conocido en la naturaleza. Los orígenes se remontan a hace más de 500 millones de años. Los primeros seres vivos no tenían cerebro, solo redes nerviosas simples, como las medusas. Con el tiempo, los peces primitivos desarrollaron un encéfalo básico para procesar señales del entorno. En ese momento aparece el bulbo raquídeo, que controla funciones vitales como la respiración y el latido. Hace 360-250 millones de años, los anfibios desarrollan un cerebro más organizado, capaz de coordinar el movimiento en tierra y agua. Con los reptiles aparece el cerebro reptiliano, una estructura centrada en la supervivencia y con funciones como el comportamiento instintivo, la defensa y la territorialidad. Durante este periodo de tiempo nacen estructuras que hoy día todavía tenemos, como el cerebelo, el tronco encefálico y la amígdala. Hace 200 millones de años, en los mamíferos primitivos, el cerebro comienza a especializarse. Aumenta el sistema límbico, que permite emociones como el miedo, la alegría o el afecto, y mejora la memoria y el aprendizaje. Este segundo cerebro, entre comillas, es más social y emocional. Por eso los mamíferos pueden cuidar a sus crías, jugar y comunicarse. Hace 60 millones de años aparecen ya los primates, como los monos y los simios, que desarrollan una mejor visión con ojos frontales, una mayor corteza cerebral, sobre todo frontal, capacidad para usar herramientas y memoria a largo plazo, además de la habilidad para formar grupos sociales complejos. En este tiempo aparece la neocorteza, clave para el pensamiento avanzado y la resolución de problemas. Hace 7 millones de años se produce un gran salto evolutivo en tamaño, forma y función del cerebro. En este tiempo ya había homínidos que empezaban a caminar erguidos, aunque todavía tenían cerebros muy pequeños y seguían viviendo en los árboles. Hace entre 3 y 4 millones de años aparece el Australopithecus, que caminaba erguido pero tenía un cerebro del tamaño de un chimpancé, entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Empezaba ya a usar herramientas simples como la piedra. Hace 2,4 millones de años aparece el Homo habilis, que tiene un cerebro más grande, entre 600 y 700 centímetros cúbicos, y es el primero en usar sofisticadamente las herramientas. Después vendría el Homo erectus, en 1,8 millones de años, cuyo cerebro empieza a ser ya un poquito más grande, de 850 a 1000 centímetros cúbicos, y es el primero que empieza a usar el fuego y vivir en grupos. También tiene la capacidad para migrar, ya que está totalmente recto y camina sobre dos patas. Hace 400.000 años aparece el Neandertal o el Homo neanderthalensis,
que tiene un cerebro similar o más grande al nuestro, 1400 centímetros cúbicos, y tiene habilidad artística, usa rituales y tiene un lenguaje rudimentario. Y luego, por último, aparecemos nosotros, el Homo sapiens, desde hace 200.000 años, que nuestro cerebro tiene una capacidad de 1350 centímetros cúbicos, es altamente especializado y tiene un pensamiento simbólico, empieza a pensar en el arte, la religión, la ciencia, aparece el lenguaje complejo y una cultura acumulativa. Pero, ¿qué hizo al cerebro humano ser único? Pues bien, lo primero fue la corteza prefrontal desarrollada, que nos permite planear, imaginar, crear arte o hacer ciencia. Lo segundo fue el lenguaje, el sistema simbólico para compartir ideas complejas. Luego, una neuroplasticidad increíble, capacidad de aprender para toda la vida. Y por último, la autoconciencia, es decir, que sabemos que existimos y podemos imaginar el futuro o ponernos en el lugar de otro. Como curiosidades evolutivas del cerebro, podemos decir que el lenguaje humano probablemente evolucionó por la presión social, es decir, la necesidad de colaborar. El cerebro humano consume más del 20% de la energía corporal, incluso en reposo. La evolución cerebral está ligada al desarrollo social y cultural, no solo biológico. El número de neuronas en la corteza es lo que más influye en la inteligencia, no solo el tamaño. Y el neocórtex humano tiene unas 16.000 millones de neuronas, mucho más que otros mamíferos. ¿Sigue evolucionando el cerebro? Sí, aunque más lentamente. Algunas teorías dicen que estamos desarrollando más capacidad multitarea y adaptación digital. Los cambios epigenéticos por el entorno moderno también pueden afectar a las futuras generaciones. Antes de ir parte por parte, es importante saber que el encéfalo incluye 3 partes principales: el cerebro, la parte más grande, el cerebelo, una parte más pequeña en la parte posterior del cráneo, y el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal. Estas 3 partes trabajan juntas para mantenernos vivos y funcionando correctamente. Pues bien, empecemos por el cerebro, que es el centro del pensamiento y la emoción. El cerebro está dividido en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada uno controla el lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. También se divide en lóbulos, que tienen diferentes funciones. El lóbulo frontal se ubica en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Sus funciones principales son el pensamiento lógico y la planificación, el control de emociones y comportamiento, el movimiento voluntario, caminar, escribir, hablar, toma de decisiones, concentración y resolución de problemas. Lesiones en esta zona pueden causar cambios de personalidad o comportamiento impulsivo, problemas para planificar o resolver problemas, dificultades para moverse, puede causar parálisis y falta de control de impulsos. Por ejemplo, las personas con daño en el lóbulo frontal pueden actuar de manera muy diferente a como eran antes, como en el famoso caso de Phineas Gage. No está completamente desarrollado hasta los 25 años, por eso los adolescentes a veces actúan de forma impulsiva. También el lóbulo frontal participa en el sentido del humor. Se activa cuando decides resistirte a una tentación, como no comerte una golosina. Otra parte es el lóbulo parietal, que está en la parte superior media del cerebro, detrás del lóbulo frontal. Sus funciones principales son procesar la información sensorial, es decir, el tacto, la temperatura, el dolor, percibir el espacio, saber dónde está tu cuerpo, y tiene la habilidad para leer, escribir y hacer cálculos. Una lesión en esta zona puede causar pérdida de sensibilidad en partes del cuerpo, dificultad para reconocer objetos al tocarlos, agnosia táctil, problemas para orientarse y dificultades con el lenguaje o las matemáticas. Cuando cierras los ojos y tienes una cuchara en la mano, sabes que es una cuchara, pero si tu lóbulo parietal está dañado, podrías no reconocer
esa cuchara al tacto. Las personas con daño en esta zona pueden experimentar el síndrome de la mano alienígena, donde sienten que una de sus manos tiene voluntad propia. También es clave para los malabaristas. Al entrenar, desarrollan más esta región para calcular el espacio y el movimiento. Algunos científicos creen que este lóbulo se activa cuando imaginamos el movimiento de objetos o jugamos a videojuegos en 3 dimensiones. Otra parte es el lóbulo temporal, que se ubica a los lados del cerebro detrás de las sienes. Sus funciones principales son el procesar sonidos y lenguaje, la memoria a largo plazo, la comprensión del habla y las emociones y el reconocimiento facial. Una lesión en esta zona puede causar dificultad para entender lo que otros dicen, que se llama afasia de Wernicke, pérdida de memoria o incapacidad para formar nuevos recuerdos, problemas para reconocer rostros, prosopagnosia, y cambios en la percepción del sonido. Un dato curioso es que el hipocampo, que está dentro de este lóbulo, puede crecer con el aprendizaje. En Londres, los taxistas que memorizan toda la ciudad tienen hipocampos más grandes. La música puede activar áreas del lóbulo temporal incluso en personas con demencia avanzada. Cuando se estimula eléctricamente, algunas personas dicen experimentar recuerdos vívidos como si volvieran a vivirlos. El hipocampo, que está dentro del lóbulo temporal, es esencial para formar recuerdos nuevos y es una de las primeras áreas afectadas en el Alzheimer. El lóbulo occipital se ubica en la parte posterior del cerebro, en la zona de la nuca. Sus funciones principales son el procesamiento de la información visual, la interpretación de colores, formas y movimiento, el reconocimiento de objetos y también de rostros. Una lesión en esta zona puede causar ceguera parcial o completa, aunque los ojos estén sanos, dificultad para reconocer objetos y problemas para identificar colores o percibir movimiento. Una persona con daño en el lóbulo occipital puede ver formas, pero no saber qué es lo que está mirando, como una silla o una cara. Si cierras los ojos e imaginas algo con mucho detalle, esta zona se activa igual que si realmente lo estuvieras viendo. Los ciegos que usan el sistema de braille estimulan esta zona al leer con el tacto. Algunas personas con daño en el lóbulo occipital pueden ver cosas que no existen, como colores que no están, es decir, que tienen alucinaciones visuales. Cabe decir que todos los lóbulos trabajan juntos. Aunque tengan funciones distintas, están conectados por millones de neuronas y fibras nerviosas. El hemisferio izquierdo, como hemos dicho antes, controla el lado derecho y también el lenguaje en la mayoría de las personas, mientras que el hemisferio derecho se asocia más con la creatividad y la imaginación. Otra parte es el cerebelo. Su función es coordinar los movimientos musculares y mantener el equilibrio y la postura. Si se lesiona, uno tiene dificultad para caminar, pérdida de equilibrio y movimientos torpes o descoordinados. Un ejemplo en la vida real puede ser que una persona con daño en el cerebelo puede parecer que esté ebria. Camina con dificultad, tiene problemas para mantener el equilibrio y sus movimientos son inexactos. El tronco encefálico está formado por 3 partes: el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Su función es controlar las funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Conecta el cerebro con la médula espinal. Si se lesiona, puede causar coma o incluso la muerte, problemas para respirar o tragar, pérdida del control de funciones básicas. Un dato vital es que este tronco encefálico es una de las partes más críticas del cerebro. Lesiones graves aquí a menudo no son compatibles con la vida. El tálamo también es una parte importante del cerebro. Su función es repartir información. Envía los mensajes sensoriales al lugar correcto del cerebro. Si se lesiona, se tienen problemas para sentir cosas, o confusión o pérdida de conciencia temporal. El hipotálamo regula la temperatura corporal, el hambre, la sed y el sueño. También controla las hormonas.
Si se lesiona, se tiene un desequilibrio hormonal y cambios extremos en el apetito y el sueño. La función del hipocampo es guardar los recuerdos a largo plazo. Si se lesiona, lógicamente se tiene una pérdida de memoria y una dificultad para formar nuevos recuerdos. La amígdala procesa emociones, sobre todo el miedo y la agresividad. Si se lesiona, hay una respuesta emocional reducida y una dificultad para reconocer emociones en otros. Un ejemplo práctico es que las personas con daño en la amígdala pueden tener problemas para reaccionar adecuadamente al peligro o para entender cuando alguien está enfadado o triste. Todas aquellas personas que no pueden ponerse en el lugar del otro suelen tener una lesión en la amígdala, tales como psicópatas o narcisistas. La corteza cerebral es la capa exterior del cerebro. Está llena de pliegues y es donde ocurren las funciones más complejas, como pensar, tomar decisiones, hablar, escribir, sentir emociones complejas. La curiosidad de la corteza cerebral es que si la extendiéramos toda entera, tendría el tamaño aproximado de una toalla de cocina. Por último, y aunque no forma parte directa del cerebro, podemos mencionar la médula espinal, que está conectada a él y lleva los mensajes desde el cerebro hacia el cuerpo y desde el cuerpo hacia el cerebro. Una lesión aquí puede afectar gravemente al movimiento y la sensibilidad. La médula espinal es como la gran autopista de información del cuerpo humano y tiene varias funciones claves. La primera es la transmisión de señales de abajo hacia arriba, que se llaman aferentes, es decir, lleva información sensorial, tacto, dolor, temperatura, presión, desde la piel, los músculos y los órganos hasta el cerebro. Y de arriba hacia abajo, las eferentes, que envía las órdenes del cerebro a los músculos y glándulas para que el cuerpo actúe. También es un centro de reflejos. La médula espinal no solo transmite datos, sino que también responde de manera automática a ciertos estímulos sin necesidad de pasar por el cerebro. Por ejemplo, si tocas una sartén caliente, tu mano se retira casi de inmediato gracias al reflejo medular, antes de que el cerebro razone el dolor. También tiene una coordinación motora, es decir, coordina los movimientos simples y automáticos, y asegura que músculos opuestos trabajen de forma alternada y equilibrada. La comunicación con el sistema nervioso autónomo también es parte esencial de sus funciones. Regula las funciones automáticas como la presión arterial, la digestión y la micción, al comunicarse con nervios que controlan órganos internos. Y también es soporte para la plasticidad neuronal. Aunque no genera pensamientos como el cerebro, la médula espinal puede aprender y adaptarse en parte. Un ejemplo de ello son las terapias de rehabilitación. Personas con lesiones parciales logran recuperar ciertos reflejos o movimientos básicos gracias a la reorganización de las neuronas en la médula espinal. En resumen, la médula espinal es la vía rápida entre el cerebro y el cuerpo y permite reacciones automáticas como los reflejos y coordina funciones vitales básicas. La médula espinal está dividida en 5 partes. Las vértebras cervicales es la parte más cercana al cerebro. Son las más graves porque están cerca del cerebro y afectan a casi todo el cuerpo. Una lesión en las vértebras C1 a C4 tiene una pérdida casi total de movimiento y sensibilidad en brazos, tronco y piernas, es decir, tetraplegia. También se pueden tener problemas graves para respirar y a menudo necesitan ventilación mecánica las personas que tienen una lesión en estas vértebras. De la C5 a la C7 puede haber algo de movimiento en hombros y brazos y piernas paralizadas, paraplegia, pero la persona puede respirar sin ayuda. Una lesión alta en el cuello puede dejar a alguien en silla de ruedas con necesidad de ayuda constante. La siguiente región es la región torácica, que comprende las vértebras de la T1 a la T12. Controla el tronco, los músculos abdominales y parte de la espalda. Una lesión en las vértebras de la T1 a la T6 afecta el control de los músculos del tronco y el equilibrio.
y los brazos y manos suelen quedar funcionales. Una lesión entre la 7 y la 12 tiene un mejor control del tronco, pero produce paraplegia, es decir, piernas paralizadas, porque la persona puede mantener la postura sentada y algo de control abdominal, pero no mover las piernas. Por ejemplo, alguien con lesión torácica puede moverse en silla de ruedas de manera independiente. La tercera región es la lumbar, que controla caderas, muslos, rodillas y parte de los pies. En esta región solo hay 5 vértebras, por lo tanto una lesión lumbar produce una pérdida de movimiento y sensibilidad en piernas, paraplegia, pero el tronco, brazos y respiración quedan intactos. A veces hay algo de control parcial en cadera y rodillas, según el nivel exacto de la lesión. Por ejemplo, una persona puede usar aparatos ortopédicos o prótesis para caminar con apoyo si tiene una lesión en esta región lumbar. La cuarta región es la región sacra, que también tiene 5 vértebras. Controla la parte baja de las piernas, los pies, la vejiga, el intestino y funciones sexuales. Lesiones en la región sacra no suelen causar paraplegia completa, sino que pueden producir problemas para controlar la micción y la defecación, dificultades en la movilidad de pies y tobillos y alteraciones en la función sexual. Por ejemplo, alguien con lesión sacra puede caminar pero con problemas de control en esfínteres y pies. Y la quinta y la última región de la médula espinal es el coxis. Ya a la venta en Amazon Kindle las 3 novelas del autor: la novela histórica El Señor de Ajer, la novela cómica García Bipolar y Ramírez Mantequilla, y el thriller 4 años y un día. Cada novela a un precio increíble, menos de 2 euros. Háganse con ellos y disfruten leyendo. Vayamos ahora a las lesiones cerebrales, qué las causa y cómo se tratan. Las lesiones cerebrales pueden tener muchas causas, como golpes en la cabeza, tumores, derrames cerebrales, enfermedades como el Alzheimer, etc. Los tratamientos más comunes son las cirugías, los medicamentos y la terapia física y cognitiva. Por ejemplo, para la recuperación, muchas personas con daño cerebral logran mejorar con rehabilitación. Un joven que sufrió un accidente de moto y perdió la movilidad de un brazo pudo recuperarla parcialmente gracias a ejercicios intensivos de fisioterapia. Las drogas afectan al cerebro de maneras diferentes, dependiendo del tipo de sustancia. Aquí vamos a hacer una explicación sobre qué partes del cerebro afectan los distintos tipos de drogas, cómo lo hacen y qué consecuencias tienen a largo plazo, ya que es un problema que nos afecta a todos, pero sobre todo a los más jóvenes. La primera droga que veremos es el cannabis o la marihuana. Las áreas afectadas por el consumo de marihuana son el lóbulo frontal, que afecta a la toma de decisiones, el hipocampo, que afecta a la memoria, y el cerebelo, que afecta a la coordinación y el equilibrio. ¿Qué hace la marihuana? Pues disminuye la capacidad de concentración y atención, afecta a la memoria a corto plazo, ralentiza el tiempo de reacción y dificulta la planificación y el autocontrol. El efecto a largo plazo del consumo de la marihuana es problemas en la memoria y en el aprendizaje. En adolescentes puede reducir el desarrollo normal del cerebro si se consume con frecuencia. Hay un mayor riesgo de ansiedad o psicosis en personas vulnerables y la abstinencia al cannabis, especialmente cuando ha existido un consumo previo notable, puede desencadenar crisis epilépticas en personas perfectamente sanas. Alcohol. El alcohol afecta a la corteza prefrontal, en el juicio y las decisiones, al cerebelo, que da equilibrio, y al hipocampo, en la memoria. También afecta al sistema límbico, a las emociones. Altera el juicio y el autocontrol, por eso las personas se desinhiben. Afecta el equilibrio y la coordinación y reduce la formación de recuerdos nuevos. El efecto a largo plazo puede causar daño cerebral permanente en jóvenes, ya que el cerebro aún está en desarrollo, aumenta el riesgo de depresión y adicciones y produce daño hepático y deterioro de funciones cognitivas.
La cocaína. La cocaína afecta al sistema de recompensa, el núcleo accumbens, la amígdala y el hipotálamo, al lóbulo frontal, impulsividad, y a la amígdala, emociones intensas. ¿Qué hace? Pues libera grandes cantidades de dopamina, placer, lo que produce una euforia intensa, provoca hiperactividad y agresividad, y reduce la capacidad de pensar con claridad o controlar impulsos. El efecto a largo plazo puede acarrear cambios en la estructura cerebral, reducción de dopamina natural, es decir, la persona ya no siente placer sin la cocaína, y alto riesgo de paranoia, ansiedad o psicosis. Éxtasis y MDMA. Las áreas afectadas por esta droga son la corteza prefrontal, la amígdala y el sistema límbico, que atañe a las emociones, y el hipotálamo, que controla la temperatura corporal. ¿Qué hace? Pues aumenta la empatía, el amor y la conexión emocional. Provoca alteraciones sensoriales y euforia y aumenta peligrosamente la temperatura corporal. El efecto a largo plazo es un daño a las neuronas que regulan la serotonina, cambios en el estado de ánimo y la memoria, y depresión severa tras el uso repetido por agotamiento de serotonina. Alucinógenos como LSD, hongos, etc. Las áreas afectadas por estas drogas son la corteza visual y occipital, que promueve la percepción, el lóbulo temporal, memoria y emociones, red de modo predeterminado, conciencia del yo. Distorsiona la percepción del tiempo, el espacio y el cuerpo. Causa alucinaciones visuales, auditivas y emocionales. Y puede generar experiencias místicas o aterradoras. El efecto a largo plazo son posibles episodios de pánico o psicosis, flashbacks, es decir, revivir la experiencia semanas o meses después, y en casos extremos, trastornos de percepción persistente. Metanfetamina. La metanfetamina afecta a áreas como el núcleo accumbens, que da placer, la corteza frontal, control e impulsos, y el cerebelo, coordinación. ¿Qué hace? Pues bien, estimula intensamente el sistema de recompensa, es decir, la dopamina. Aumenta la energía, reduce el sueño y el apetito. Provoca paranoia y comportamiento violento. Efecto a largo plazo es un daño cerebral severo en áreas relacionadas con la memoria, el juicio y el control emocional, envejecimiento prematuro del cerebro y alta adicción desde los primeros usos. Nicotina. La nicotina afecta a la corteza prefrontal, es decir, a la concentración, y al sistema de recompensa. Libera dopamina y acelera el ritmo cardíaco y mejora brevemente la atención, pero genera dependencia rápida. El efecto a largo plazo son cambios en las zonas de recompensa provocando adicción, daños al desarrollo cerebral en adolescentes y problemas respiratorios y cardíacos. Benzodiazepinas y sedantes. Las áreas afectadas por estas drogas son la corteza cerebral y el tronco encefálico, es decir, respiración y ritmo cardíaco. Disminuyen la actividad cerebral y producen somnolencia, relajación y también pérdida de memoria. El efecto a largo plazo es una dependencia física y mental, dificultades para aprender o concentrarse y riesgo de sobredosis si se mezclan con alcohol. Aunque hay muchas enfermedades cerebrales, quería hacer hincapié en los delirios de identificación. Los delirios de identificación son falsas creencias firmes y persistentes relacionadas con la identidad propia o la de otros. La persona no las abandona, aunque se le presenten pruebas lógicas. No se trata de simples confusiones, son síntomas graves y desorganizados del pensamiento. Los tipos más comunes de delirios de identificación son el síndrome de Capgras. La persona cree que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Síndrome de Fregoli, en el que la persona cree que diferentes personas son en realidad una sola persona que cambia de apariencia o está disfrazada.
La intermetamorfosis, donde una persona piensa que otra persona se ha transformado físicamente y psicológicamente en una diferente, y el doble subjetivo o la autosugestión, donde la persona cree que existe un doble de sí mismo con su misma apariencia y comportamiento, pero que vive otra vida. Los delirios de identificación suelen estar relacionados con alteraciones en el hemisferio derecho del cerebro, especialmente en el lóbulo temporal derecho, encargado del reconocimiento facial y emocional, y su disfunción puede hacer que el rostro de un familiar se vea igual, pero no se sienta como alguien cercano. En Capgras, por ejemplo, la persona reconoce visualmente a alguien, pero el cerebro no genera la respuesta emocional esperada, sino que cree que es un impostor. Si el daño está en el lóbulo frontal, involucrado en la evaluación de la realidad y el juicio crítico, se reducen los mecanismos que normalmente cuestionarían una creencia falsa. Si es en la amígdala, el responsable del procesamiento de emociones asociadas a rostros, hay desconexión entre la corteza visual y la amígdala, lo que impide asociar emociones con personas conocidas. Y si hay daños en conexiones entre áreas cerebrales, es decir, una desconexión funcional, los delirios de identificación no suelen deberse a una sola región dañada, sino a fallas en la comunicación entre distintas áreas cerebrales: corteza visual, amígdala, corteza prefrontal, sistema límbico, o hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Las enfermedades que pueden causar estos delirios son la esquizofrenia paranoide, las demencias, especialmente el Alzheimer y cuerpos de Lewy, lesiones cerebrales traumáticas, tumores cerebrales en lóbulos temporales, epilepsia del lóbulo temporal o encefalitis autoinmune o viral. Un ejemplo real de síndrome de Capgras, por ejemplo, sería que un paciente ve a su madre en casa, la reconoce físicamente, pero dice: no es ella, alguien la reemplazó, se ve igual, pero no la siento como mi mamá. El problema no está en los ojos ni en la memoria visual, sino en la falta de activación emocional cuando ve su rostro. Así pues, tengan en cuenta esto cuando alguien no les reconozca por la calle o les reconozca, pero se comporte de una manera distinta como siempre lo ha hecho con usted. Pasemos ahora a las curiosidades del cerebro. ¿Sabías que el cerebro usa aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos y tiene unas 86.000 millones de neuronas? El cerebro cambia según lo que vives, eso se llama neuroplasticidad. Tu cerebro se adapta, si una parte se daña, otra puede aprender a hacer su trabajo. Ben Underwood era un niño ciego que usaba ecolocalización, como los murciélagos, para ver con el sonido. Hacía clics con la boca y escuchaba los ecos rebotar en los objetos para saber dónde estaban. Desgraciadamente, Ben Underwood murió en el 2009 de un cáncer. El cerebro nunca descansa completamente, incluso cuando dormimos sigue activo. El cerebro no duele, aunque te lo corten, y tampoco tiene receptores del dolor. Por eso los neurocirujanos pueden operar a una persona mientras está despierta sin que sienta dolor en el cerebro. Dagmar Turner, una mujer violinista inglesa de 53 años, recibió una sugerencia curiosa de su neurocirujana antes de practicarle una complicada operación quirúrgica para extirparle un tumor del lóbulo frontal derecho de su cerebro, justo el área que controla su mano izquierda, la de tocar el violín. Turner tocó el violín durante su cirugía cerebral para que los médicos no dañaran las áreas que controlaban su movimiento fino. ¿Sabías que el cerebro produce suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña, entre 10 y 25 vatios, usando señales eléctricas entre neuronas? Las ondas cerebrales se pueden medir con un electroencefalograma. Cuando sueñas, tu cerebro está casi tan activo como cuando estás despierto. El cerebro produce diferentes ondas cerebrales que se pueden ver en este electroencefalograma. Los tipos de ondas cerebrales y sus funciones son ondas gamma, de 30 a 100 hercios,
Son las más rápidas, relacionadas con procesos de aprendizaje, memoria y resolución de problemas, estados de máxima concentración o momentos de eureka, integración de información de diferentes partes del cerebro y, por ejemplo, cuando un ajedrecista visualiza varias jugadas o cuando recordamos un detalle importante en un examen, utiliza este tipo de ondas cerebrales. Otras ondas cerebrales son las ondas beta, que trabajan de 12 a 30 hercios, el nivel de actividad mental normal y activa, asociada a la atención y concentración, a la resolución lógica de problemas y a los estados de estrés o ansiedad cuando se vuelven demasiado intensas. Un ejemplo es que cuando estás en clase escuchando y tomando apuntes o nervioso antes de una presentación, tus ondas cerebrales son ondas beta. Las ondas alfa son más relajadas, trabajan de 8 a 12 hercios, pero sin llegar al sueño. Se asocian a la relajación tranquila, a la creatividad y al estado de calma después de un esfuerzo mental, es decir, cuando cierras los ojos y respiras profundo o escuchas música relajante. Luego están las ondas teta, de 4 a 8 hercios, más lentas, ligadas a estados semiconscientes, asociadas a la meditación profunda, a la creatividad y a la intuición, y es una fase ligera del sueño, sueños hipnagógicos, esos que tienes justo cuando te estás quedando dormido. El ejemplo es que cuando estás medio dormido en clase y empiezas a imaginar cosas raras o en un estado de trance creativo, estás con ondas Z. Y por último las ondas delta, que trabajan de 0,5 a 4 hercios. Son las más lentas, están asociadas al sueño profundo y reparador, regeneración celular y descanso físico y desconexión de la conciencia, es decir, cuando duermes profundamente y tu cuerpo se recupera. En resumen, tu cerebro cambia de frecuencia como si fuera una radio, adaptando la velocidad de sus ondas según lo que necesita: aprender, descansar, relajarse, soñar, etc. Aunque parezca raro, el cerebro consume más energía en reposo, pensando, soñando, recordando cosas, que cuando estás resolviendo problemas complejos. Durante la meditación o cuando soñamos despiertos, se activa una red cerebral llamada Default Mode Network, clave para la creatividad y la imaginación. Tu cerebro no hace varias cosas al mismo tiempo. En realidad, cambia de una tarea a otra rápidamente y eso puede hacerte más lento o cometer errores. Estudiar mientras ves TikTok o respondes mensajes afecta tu memoria a corto plazo y concentración. El cerebro se sobrecarga. Hay una enfermedad, entre comillas, que se llama hipertimesia o memoria autobiográfica superior, es decir, personas que recuerdan cada día de su vida. Son personas que pueden decirte exactamente qué comieron, hicieron o sintieron un martes cualquiera hace años. Jill Price, una mujer estadounidense, puede recordar con total detalle cualquier día de su vida desde que tenía 14 años. Es como tener un diario mental permanente. Otras personas pueden ver sonidos o saborear colores. Esto se llama sinestesia, una condición rara en la que los sentidos se mezclan. El músico Pharrell Williams dice que ve colores cuando escucha música. También Lady Gaga o Lorde tienen sinestesia. El cerebro se puede entrenar como un músculo. Juegos de lógica, aprender idiomas o tocar un instrumento musical ayudan a fortalecer áreas cerebrales. Incluso en adultos mayores, el cerebro puede seguir creciendo. Estudios con adultos que empezaron a aprender piano después de los 60 años mostraron mejora en la memoria y concentración en tan solo 6 meses. Recordamos mejor lo que tiene emoción. Tu cerebro guarda más fácilmente experiencias que tienen emociones fuertes, ya sean buenas o malas. Esto es por la activación de la amígdala. ¿Recuerdas exactamente dónde estabas cuando algo impactante ocurrió en tu vida? Pues eso, tu cerebro marcó ese recuerdo como importante.
El lado derecho del cerebro no es solo creativo y el izquierdo lógico. Es un mito. Ambos hemisferios del cerebro trabajan juntos todo el tiempo. Es cierto que algunas funciones están más dominadas por un lado, como el lenguaje en el izquierdo, pero no están tan divididas como se dice. Un artista o músico usa ambos hemisferios al crear, uno para la expresión, otro para controlar el ritmo, la coordinación, etc. Cuando ves una imagen incompleta o escuchas una palabra mal dicha, tu cerebro la completa automáticamente según lo que espera. Si lees lo que hay ahora mismo en la pantalla, seguro que adivinarás qué es lo que pone. El estrés prolongado reduce el tamaño del hipocampo, la zona de la memoria. Estudiantes sometidos a mucha presión antes de exámenes finales mostraron peores resultados de memoria incluso durmiendo bien. El cortisol, la hormona del estrés, bloquea ciertas conexiones. Así pues, es preferible ir a un examen tranquilo, relajado y sin mirarte los apuntes antes que estresado mirándote los apuntes a ver qué va a entrar y qué no va a entrar. Relax. Antes de un examen, relax. El cerebro está compuesto en un 60% por grasa. Las grasas omega 3 presentes en alimentos como el salmón, nueces y aguacate son esenciales para su funcionamiento. Dietas con alta cantidad de omega 3 mejoran la memoria y reducen síntomas de depresión. Tu cerebro se apaga con el aburrimiento. Cuando no te interesa algo, tu cerebro reduce su nivel de atención aunque tus ojos estén mirando. Aprendes mucho menos. Por eso es mejor estudiar con técnicas activas, dibujar, explicar, usar colores, que solo leer pasivamente. Y por supuesto es mucho mejor estudiar algo que te gusta a algo que te han inculcado o por obligación. Dormir no es tiempo perdido. Durante el sueño el cerebro refuerza lo que aprendiste, borra lo irrelevante y consolida la memoria. Estudiantes que duermen bien después de estudiar recuerdan más que los que siguen estudiando sin descansar. Tu cerebro, para mantenerse en forma, también tiene que hacer ejercicio, aparte de alimentarse de omega 3. Aquí tienes una guía de ejercicios mentales prácticos para fortalecer cada lóbulo cerebral, además de otros centros importantes del cerebro. Son actividades fáciles, divertidas y científicamente respaldadas que puedes hacer en casa o en la escuela. Ejercicios para fortalecer el lóbulo frontal. Las funciones del lóbulo frontal son el pensamiento lógico, la toma de decisiones, el control de impulsos y el movimiento. Ejercicios pueden ser resolver acertijos o rompecabezas lógicos como sudoku, enigmas, juegos como ¿Quién soy yo? Estimulan la planificación. Hacer listas mentales, por ejemplo, 10 palabras que empiecen con P en 30 segundos, juegos de estrategia, ajedrez, damas, juegos tipo Cluedo o Among Us, ayudan con la toma de decisiones. También los debates rápidos, es decir, elige un tema sencillo y defiéndelo en 1 minuto, aunque no estés de acuerdo. Y escribir un diario reflexivo te ayuda a ordenar ideas y emociones. Ejercicios para el lóbulo parietal, que sus funciones son percepción sensorial, cálculo y orientación espacial. Primero puedes dibujar mapas de memoria. Intenta dibujar tu escuela o casa sin mirarla. También puedes jugar a la construcción. Usar Lego o Minecraft fortalece la orientación espacial. Aprender geometría visual, usar compás, figuras 3D, cubos Rubik. Leer braille o tocar texturas sin mirar estimula el sentido del tacto y el reconocimiento. Y actividades multisensoriales como cerrar los ojos y adivinar objetos solo por el tacto. También puedes hacer manualidades, armar maquetas o crear origamis. Ejercicios para el lóbulo temporal. Recuerden que su función es la memoria, el lenguaje, la audición y el reconocimiento facial. Pueden ser memorizar listas cortas, por ejemplo, recordar 10 palabras que escuchas en 1 minuto. Aprender canciones en otros idiomas. Une música, memoria y lenguaje. Jugar a repetir secuencias de sonidos como Simón dice o apps tipo Patents. Practicar shadowing, escuchar una frase y repetirla al instante como un eco. Y reconocer voces sin ver la cara.
escucha audios y adivina quién habla. También puedes aprender un nuevo idioma, eso fortalece intensamente el lóbulo temporal y el hipocampo. Ejercicios para fortalecer el lóbulo occipital y por lo tanto el procesamiento visual pueden ser buscar diferencias entre dos imágenes, resolver laberintos o puzzles visuales, dibujar lo que ves por unos segundos y luego ocultar la imagen, jugar videojuegos de rapidez visual como Tetris, Geometry Dash o juegos de reacción y practicar la meditación visual, observar una imagen en detalle por un minuto, luego cerrar los ojos e imaginarla. También puedes pintar mandalas o practicar arte, también estimula la creatividad visual. Para estimular el hipocampo y por lo tanto la memoria a largo plazo, podemos hacer diarios personales o scrapbooks, recordar lo que hiciste en días pasados con el mayor detalle posible, jugar a memorama o recordar palabras al revés, ejercicios para el cerebelo, la coordinación y equilibrio, también bailar coreografías, practicar yoga, malabares o ejercicios de equilibrio y jugar a videojuegos de ritmo como Just Dance. Y por último, para estimular la amígdala, que son emociones y reacción al miedo, se puede practicar la respiración profunda o el mindfulness para regular emociones, escribir sobre lo que sientes sin juzgarlo y ver películas emocionales y analizar los sentimientos que provocan. Para acabar, les dejo aquí un planning semanal para hacer los ejercicios y practicar todas las áreas cerebrales de las que hemos hablado. Recuerden, no solo basta con cuidarse el cuerpo, también hay que cultivar la mente y cuidarla. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music o en el blog del autor, humanidadesporunhumano.blogspot.com. También pueden encontrar vídeos en el canal Humanidades por un Humano en YouTube. Recuerden darle al me gusta si les ha gustado el podcast y seguir el canal en las plataformas mencionadas. Gracias por su atención y pasen un buen día.